Hola gente, vamos a hacer esta costeleta rellena. Loco, ¿no? Una costeleta rellena, pero está re buena la idea. Qué sé yo, sale de lo normal. Acá tenemos una costeleta. Bien la costeletada. Acá tenemos la costeleta. Acá tiene su grasita. Ella es gruesita, así que está bueno para que la podamos hacer rellena. La grasa yo la quiero, porque a mí me gusta la grasa, porque yo soy re grasa. ¿Dónde estás? Que no te puedo ver. Cuchillo. Recién afilé el cuchillo porque va a ser difícil esto. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esta parte, acá tenemos el hueso, que va todo por ahí. Este es el hueso. El hueso va todo por acá. Es así, ¿no? Viene así, tac, tac. Acá, en esta parte, acá. En esa parte, voy a introducir el cuchillo afilado hasta el dofón. Casi hasta el dofón, pues vamos a llegar al hueso. Y ahí lo que quiero hacer es, sin cortarnos, es hacer un buen tajo adentro, ¿no? Ahí. Eso. Tratando de no romper ningún costado para que después no se nos vaya a querer escapar el relleno. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer una bolsita ahí adentro. Ahí está, buenísimo. Eso es lo que queremos lograr. Ahora, yo acá tengo queso y jamón. Entonces voy a buscar una fetita que esté enterita, que una que están medias, me las cortaron mal en la carnicería, en la fiambrería, perdón. Vamos a usar una así y de queso le voy a poner dos. Porque las de queso son más chiquitas. Entonces vamos a poner una ahí y otra más por acá. Y no sé, tenés morrón, morrón asado, le podemos poner de esos que vienen en frasco. Le podemos poner de esos. Yo en este caso no tengo, pero no lo tengo asado. Así que le voy a poner unas hojitas de albahaca. Todo ahí. Y ahora voy a hacer un rollito. Voy a doblar acá. Me había olvidado de mostrarte esta parte. Así. Y la parte que nos quedó cerrada acá, esa es la que va a ir para afuera. Y la parte esta que nos quedó abierta es la que va a ir para adentro. Bueno, por las dudas que no se haya entendido, la parte esta, que es la que está cerradita, es la que va a quedar para afuera, y la parte esta que tenemos así abierta es la que va a quedar hacia adentro de nuestra costeleta. Entonces mandamos esto para adentro, lo acomodamos así con el tasto. Y acá lo cerramos con un pinchecito. Lo querés coser con hilo para hacer los matambres y eso. No tiene que ser de nylon, ¿eh? O simplemente con una de estas. Lo vamos atravesando así. Y si da acá, ahí, y que agarre ahí la grasa. Esto lo voy a... ahí. Obviamente no toqué nada acá, ¿no? O sea, si bien estoy trabajando cerca, no manipulé ni la carne ni esto, ¿sí? Nada más quiero que quede clarete. Las manos obviamente están limpitas. Bueno, gente, así como está, si querés, nada, le ponemos arriba sal, un poco de sal, ahí. Acordate que yo, si has visto alguno de mis videos, recetas de cocina de carnes, a la parrilla, bifes, todas esas cosas, te vas a dar cuenta de que a mí me gusta salar la carne después de sacarla de la parrilla. O bueno, de la parrilla no, a veces en la parrilla necesita tener sal porque es de otra forma, pero esto, un bife a la plancha y eso, por ahí. ¿Por qué? Por el tema de la deshidratación de la carne, y la sal hace que desprenda más jugos. Es lo mismo que vos una carne que tenés congelada, por ejemplo un bife que está congelado, lo sacás del freezer
un rato antes, o sea, para que se descongele, ¿no? Para que se descongele de forma natural, tranquilo. Un par de horas antes lo tenés que sacar. ¿Y qué pasa? Lo dejas así que se descongele, que se ponga a temperatura ambiente para que no haga un shock térmico. Sino cuando lo vas a meter a la plancha va a ser un shock térmico que no te va a sellar bien. ¿Por qué? Porque la carne está muy fría y la plancha está muy caliente. Entonces va a ser como que se hace una especie de acá de vacío, una cámara se hace, que eso no permite que se selle bien las carnes. Por eso que es bueno que la carne esté un rato antes de terminar, de sacarla de la heladera un rato antes de cocinarla, para que esté a una temperatura ambiente. Y bueno, si le echamos sal, lo que hacemos es desprender los jugos, ¿sí? De la carne, desprender toda esa sangre, ese jugo, ¿sí? Así que bueno, nada, antes que me olvide, un saludo para los hijos de mi amigo Andrés Ferreira, Andy. Un saludo a sus dos hijos, a Tiziano y a Zoe. Les mando, no me voy a tocar, pero un beso grandote a los dos. Y bueno, nada, Andy, un amigazo, un gran amigo. Ya se van a enterar, ya van a ver un par de cosas que me regaló para esto de viajes en moto que vamos a hacer, cocinando en la ruta. Bueno, me regaló un par de cosas, una camarita tipo las GoPro, una baulera para la moto, nada, un par de cositas ahí, muy bueno, así que mató. Gracias. Bien, vamos a seguir, nos vamos a ir a la plancha afuera porque acá adentro ni loco hago esto. ¿Y qué voy a hacer de guarnición? Las papas, un puré. La idea era mostrarte esto, así que vamos a cocinar. Listo el pollo, pelada la gallina, decía mi abuela. Ahí vamos a sacarle su pinchecito y vamos a cortarlo por ahí. Por ahí. Oh. Pensé que me iba a quedar crudo, pero me equivoqué. Mira lo que es eso. ¿A dónde la viste? ¿A dónde la viste? Una costeleta rellena. Esa va a ser la fotito. Me voy a entregar la mitad de esto a mi viejo y ahí volvemos para probar esto. Bueno, vamos a probar a ver qué tal quedó esta costeleta rellena. Si se ve rara la luz y eso es porque estoy usando otra luz momentáneamente. Buenísimo. Aparte está cocida la costeleta, no está arrebatada por fuera. Como era muy gruesa la costeleta, lo que hice fue calentar la parrilla, la plancha fuerte, ¿no? Y después bajarla a mínimo y dejarla ahí despacio y que se vaya haciendo la costeleta despacio. Aparte la estoy haciendo afuera y afuera hace mucho frío, temperaturas bajo cero acá. ¿Por qué lo hago afuera? Porque si no acá adentro se me ahuma todo y se me llena de grasa porque tengo extractor o spa, o no me acuerdo cómo era, que se llamaba el que chupa el aire, y bueno, se me pasa todo de humo. Entonces tengo improvisado afuera una garrafa con un quemador para cuando no voy a hacer con leña un asado, lo hago simplemente con el anafe. Así que bueno, y así lo hice para que se cocine también por dentro, no quede crudo por dentro y
que me quede quemado por fuera o carbonizado por fuera. Entonces subí la plancha en un primer momento para que caliente, puse el bife como la costeleta como ustedes lo vieron, y ahí después le bajé el fuego para que se vaya haciendo tranqui. Así que bueno, gente, nada, hoy guarnición, sí, tengo, si quieren que se la muestre. A la guarni, acá está, tallarines con manteca y mucho queso parmesano, como me gusta a mí. Comidas que a muchos les parecen raras y a otros no. Así que, pero bueno, guarniciones podés hacer un montón: papas, puré, ensalada, de cualquiera que te guste. Nada, papas fritas, papas hervidas, lo que a vos te guste. Hoy te quería mostrar esto que es re loco, ¿no? Una costeleta rellena. Bueno, así que bueno, gente, espero que les haya gustado esta receta o este tip de cocina. Nos vemos en una próxima receta. No se olviden que los quiero mucho. Bye bye.